A continuación, vamos a escuchar la conferencia a cargo del profesor Luis Leiva Fernández de la Universidad de Buenos Aires con el tema Inmisiones Digitales. El doctor Leiva Fernández es profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de posgrado de la Universidad de Milán y en la Argentina en la Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Nordeste de la provincia de Buenos Aires y en la Universidad Austral. Profesor honorario de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de San Agustín de Arequipa, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa también, de la Universidad Privada del Norte en Trujillo, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, de la Universidad de La Habana en Cuba y de la Universidad del Nordeste, y profesor honoris causa de Ningbo University en China. Autor de más de 260 publicaciones jurídicas en Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Cuba, Puerto Rico, España, Nicaragua, China, Italia, Portugal y Argentina. Conferencista en más de 240 oportunidades ante gobiernos, universidades e instituciones de Bolivia, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Nicaragua, España, Italia, China y la Argentina. Miembro de la Academia de Judíos Privatistas Europeos, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán. Fue secretario de la Comisión Redactora del Proyecto de Código Civil Argentino de 1998, miembro de la Subcomisión sobre Contratos de la Comisión Redactora del Código Civil vigente y de la Comisión de Reforma del Código Civil de Puerto Rico. Además, es profesor honorario de nuestra casa. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Está conectado. Bueno. Primero, mi agradecimiento, como corresponde, a las autoridades de la facultad que me cobija, y lo hago en la persona del decano Mario Villegas, del director del instituto, el doctor Gustavo Sánchez Mariño, de mi amigo Ricardo Danuso, que es el organizador de las próximas jornadas a realizarse en Corrientes. Sí, ¿no? ¿Se escucha? Bien. Entonces estaba en el agradecimiento, que es lo que corresponde. Yo creo que fue un acto de en mi caso, por supuesto, de gran generosidad y quizás llevados por mi edad. A veces uno llega a algunos lugares por la edad. Este es mi caso. Me siento muy halagado y comprometido también porque me preceden no solo dos queridos amigos, sino juristas destacadísimos que me honran con su amistad. Probablemente alguno de ustedes me vincula al tema contractual y a eso dediqué los últimos 30 años de mi vida. Pero 20 años antes, yo empecé en los derechos reales y tuve un gran maestro que fue Alberto Molinario. Los derechos reales son un poco aburridos. Por eso, si ustedes ven qué cantidad de profesores se dedican a obligaciones, contratos, partes generales, familias y sucesiones, van a ver que generalmente son más que los que se dedican a reales, porque es una parte
antigua y aburrida. Yo, como siempre se vuelve al primer amor, al recibir esta distinción, se me ocurrió revisar de dónde vengo. Y bueno, vengo de los derechos reales. Voy a hablar de un tema conocido por casi todos, pero que termina de una manera rara, insólita, fruto de la tecnología. Por supuesto, a un nivel muy inferior al que trató el profesor Saux, querido amigo. Empecemos por ver qué es inmisión. Es una relación de vecindad que en ámbito urbano o rural puede generar molestias por la introducción reiterada de cosas o fluidos en un inmueble cercano. Si excede la normal tolerancia del vecino se denomina inmisión. O sea, introducir, a veces queriendo, a veces por negligencia, algo en el inmueble vecino. Los códigos argentinos, me refiero al de Dalmacio Vélez Arfiel y también al vigente, lo tratan, con la salvedad que el código histórico no usa la voz inmisión, aunque sí la describe claramente. El código vigente, en el artículo 1973, dice que las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquellas. Según las circunstancias, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de daños. El concepto de inmisión empezó con algo material, por ejemplo, las hojas del árbol vecino que caen sobre el terreno propio o las raíces del árbol vecino que penetran en otro inmueble. Hay ahora dos grandes clasificaciones o dos grandes términos de una clasificación en inmisión, que es la material y la ideal. La inmisión material a veces se caracteriza como directa, cuando son las raíces, las hojas o derivar agua. Y la indirecta, que algunos llaman efluvio, que es transmitir calor, olor, vibraciones, sonido, electricidad, radiación. Por ejemplo, si yo quisiera poner al lado de un inmueble colindante con una pequeña pared, un laboratorio con rayos X. Los rayos X penetran algunos materiales. La inmisión ideal es muy reciente. Yo la he visto en el país en las obras de Nelson Cosari, un profesor de la Universidad Católica de Rosario, ¿verdad? No, Santa Fe, Rosario. ¿Qué elementos debe cumplir las inmisiones para poder ser tales? Primero, debe producirse alguno de estos tres efectos, no los tres, sino alguno. En primer lugar, un daño al inmueble. Por ejemplo, esto es cuando se desvían aguas. O una molestia que tiene que ser intolerable o reiterada. O sea, hay molestias que no son muy grandes, pero cuando se repiten permanentemente se consideran intolerables. ¿Molestia a qué? Al goce de cualquier derecho real, sea propiedad, sea usufructo o incluso algún derecho personal, y no importa si el ocupante damnificado tiene un título o no tiene un título, porque la molestia de cualquier manera lo afecta. Y finalmente, y esto es interesante, también hay inmisión cuando se produce un enriquecimiento sin causa, no una molestia ni un daño. Fíjense que el concepto de daño es bien claro, el de molestia también, pero el de enriquecimiento sin causa
es, por ejemplo, cuando en dos edificios vecinos, desde un inmueble se proyecta, por ejemplo, publicidad en la medianera del otro. No hay molestia, no hay daño, pero sí hay un aprovechamiento sin causa, porque yo estoy aprovechando el telón que me brinda el inmueble vecino, que lo cuida, lo pinta, etc. Eso se llama mapping. El segundo elemento es una acción humana. Tiene que haber acción humana. Muchas veces hay daños que son naturales, por ejemplo, inundaciones, lluvias, deslizamientos de tierra, pero esos no configuran inmisión. Es necesario que haya actividad del hombre. Y esa actividad del hombre se puede hacer directamente a través de su propia actividad o utilizando alguna maquinaria. Por ejemplo, una máquina de esas que taladran la tierra del pavimento tiene un ruido insoportable. O puede ser algo natural, por ejemplo, lluvia, pero que el vecino la desvía el efecto hacia el predio vecino. ¿Qué es lo que desvía? Esto podemos llamarlo vector o agente dañino. En algún caso ese vector es directamente producido por el hombre, como el derivar hojas, humo, calor, vibraciones, olor, luminosidad, ruidos o vibraciones. Y en otros casos no es producido por el hombre, pero sí es redireccionado. Por ejemplo, el desvío de aguas, los mosquitos, tener, por ejemplo, un estanque donde proliferan mosquitos, la electricidad. Después vamos a ver esto, pero no hay que descartar que si yo tengo un cerco eléctrico y está mal colocado, algo de electricidad vaya al predio vecino. O, sin ir más lejos, tengo, por ejemplo, un pararrayos que hace mala masa a tierra, poca masa a tierra, y el efecto del rayo que cae en mi inmueble se deriva al inmueble vecino por un defecto mío. También el sol y las radiaciones. A esto me voy a referir más adelante. ¿De dónde debe proceder el daño, la molestia o el enriquecimiento sin causa y hacia dónde? En ambos casos, de un inmueble a otro inmueble. Y ambos inmuebles pueden ser inmueble por naturaleza, el terreno, inmueble por accesión, una casa, sea urbano o rural. Pero hay que hacer una salvedad. Si es urbano y se trata de un edificio en propiedad horizontal, se aplican en principio las reglas de la propiedad horizontal y solo en subsidio las reglas del Código Civil y Comercial en este aspecto. Vieron que en Buenos Aires hay un edificio que popularmente se llama El Rulero, que está en Libertador y 9 de Julio, un edificio redondo con forma de rulero para el pelo de las mujeres. No es necesario que los inmuebles, el inmueble que ocasiona el daño y el que lo recibe, sean colindantes, que se toquen. A veces hay situaciones muy raras, por ejemplo, la vecindad horizontal o vertical. Estamos en situación física de colindancia, tanto yo con el vecino de al lado como yo con el vecino de arriba o el de abajo o el de enfrente. Porque hay situaciones como lo que ocurre en el edificio Walkie Talkie de Londres, ahí hay una imagen, fíjense la forma que tiene, ocurre lo siguiente, el sol entra por la parte superior del edificio, atraviesa la parte superior lateral y, o sea, así en este ángulo, y actúa como una lupa. Ha quemado el sol que pasa a través del edificio Walkie Talkie, alfombras a una cuadra de distancia, ha derretido partes de plástico de automóviles estacionados allí, y fíjense que es nada más que el sol, pero la actividad del hombre, que el constructor obviamente no lo previó, lo convierte en una emisión muy dañina.
Como dije al principio, no necesariamente tiene que haber resarcimiento. No es la búsqueda de un resarcimiento, la institución no lo pretende. Lo que la institución pretende en principio es que cese la situación. Pero ocasionalmente, como surge del juego de los artículos 1973 y 1971, sí se puede habilitar por el juez algún tipo de resarcimiento. Ahora vamos a la segunda categoría, la inmisión ideal, intelectual o moral. Fíjense que no es una inmisión material sutil, como la de olor, calor, vibraciones. Esta es diferente porque no invade el inmueble ajeno, sino que consiste en una imagen o hecho que resulta percibible desde el inmueble afectado, pero sin introducirse en el inmueble, de modo que está íntimamente relacionado con las reglas sobre las aperturas destinadas a vistas. Y no importa la intención. Acá esto sucede de cualquier manera. Miren, surge, o se puede tener andadero, en el artículo 1973 cuando habla de inmisiones similares. Pero veamos algunos ejemplos de esta inmisión ideal. Exhibir actos privados cuando se tiene al vecino a 5 metros de la ventana. Uno tiene todo el derecho de hacer el amor en su casa, pero en la ventana abierta, es un poco incómodo. Claro, a lo mejor al vecino le gusta y no lo considera una inmisión. O maltratar a un animal en forma reiterada en la ventana. Permanentemente uno ve que se saca el cinturón y golpea a su perro. Y uno se muere de bronca. Claro que en el caso de las exhibiciones y en el caso de maltratar a un animal hay algún otro remedio. Porque yo puedo hacer una denuncia de que el señor está maltratando a su animal o que está haciendo exhibiciones obscenas en la ventana. Y por supuesto, yo puedo mirar para otro lado o puedo cerrar mi ventana. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Lo interesante es el ejemplo del medio. ¿Qué pasa si yo no hago nada objetado por la ley, pero que ofende realmente a mi vecino? Por ejemplo, todos los días agravio un crucifijo u otro signo de cualquier otra religión, de forma que el vecino lo observe. Por supuesto, el vecino puede cerrar los ojos, puede irse a ver televisión, puede cerrar la cortina o la persiana. Pero ¿por qué tiene que hacerlo? Hace tiempo, ya seguramente algunos de los que están acá, los más jóvenes, no lo vivieron, pero antes de los teléfonos celulares y de los smartphones, hay todavía unos teléfonos inalámbricos. Son teléfonos de línea cuya línea no termina en el aparato telefónico unido por un cable, sino en una base. Y de esa base se emiten ondas de radio que se comunican a una unidad que uno la lleva por distintas partes de la casa y habla. No por un celular, sino por la línea. Ahora, esa onda de radiofrecuencia, a veces invadía terrenos ajenos. ¿Por qué? Porque yo tengo la base esa en el dormitorio y arriba, a 3 metros, tengo el dormitorio del vecino. Entonces es muy posible que mi teléfono se ligue con el del vecino. Y eso puede significar que lo que yo marco le suene a él, que las llamadas que yo reciba le suene a él, que a veces se mezclen las comunicaciones o directamente que la línea de uno de los dos quede como secuestrada por el otro sin quererlo. Pero esto no es una inmisión ideal, es una inmisión material indirecta,
del tipo de las de fluvio o influjo. Hay otra cosa más interesante, que es la siguiente. Las ondas de Wi-Fi. Ustedes saben que las ondas de Wi-Fi suelen trascender los límites del inmueble y atraviesa paredes, pisos o cielorrasos, y de hecho... Doctor, disculpe, le quedan 5 minutos. Voy a terminar en 5 minutos. De hecho, esto es lo malo de ser el último siempre. De hecho, esa onda de Wi-Fi llega a veces hasta la vereda de enfrente, o a 20 o 30 metros. Pero lo del Wi-Fi no es en sentido jurídico una inmisión, porque no logra generar una molestia o un perjuicio, ni influye en el inmueble desde donde surge la red. Es más bien no una defraudación, sino un hurto. Es como en el campo pobre, que el granjero libera a su animal para que paste donde pueda. Bueno, el animal no tiene derecho, o el dueño del animal no tiene derecho para hacerlo, porque va y le come el pasto del vecino. Pero es lo mismo, si alguien se la apropia de la gallina o del chancho, no puede decir mucho. Es un hurto. Sin embargo, aunque no es una inmisión, en algunas situaciones, como las que voy a tratar ahora, sí es una inmisión ideal. Por eso esta penúltima pantalla la he llamado la mala onda. Y remedando a Cervantes, diría que en un barrio de Buenos Aires, cuyo nombre no me acuerdo, se dice el pecado pero no el pecador, hay algunos vecinos que al identificar sus redes de Wi-Fi, en lugar de poner, por ejemplo, Telecom 4524 o Leiva Fernández o Familia Pérez, ponen, por ejemplo, paga tu Wi-Fi o paga las expensas, que el del sexto pague las expensas, o peor aún, la del quinto y el portero, y eso es leído por todos. Cada vez que uno conecta su celular a su computadora, el de arriba, el de abajo, el vecino, el de 30 metros, dice, ¿quién es el quinto? A ver, el único edificio con quinto piso es este. ¿Será cierto? Es una inmisión ideal, intelectual o moral. Una ofensa que entra a propiedades vecinas, además de configurar una injuria, es anónima, porque uno no tiene cómo saber de dónde viene, agravia a los mencionados y molesta a los no mencionados. Les agradezco mucho, muchas gracias.